El 11 de septiembre de 1985, un hombre de 64 años se presentó ante las autoridades de inmigración en San Pedro, California. Dijo llamarse Georg Gärtner. 40 años atrás había saltado a un tren de carga que pasaba cada 2 días junto a un campo de prisioneros en Nuevo México, y desde entonces había vivido con otro nombre, otro rostro, otra historia. Su esposa estadounidense no sabía quién era en realidad, nadie lo sabía. Y así, 40 años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, Georg Gärtner se entregó llorando ante las cámaras de televisión, y el mundo supo que acababa de cerrar definitivamente el último capítulo de una historia que muy pocos conocían. La historia de casi 400.000 soldados alemanes que vivieron en el corazón de su enemigo más poderoso, que cortaron maíz en Nebraska, recogieron duraznos en California, talaron árboles en Michigan, trabajaron en procesadoras de alimentos en Wisconsin. En mayo de 1943, el ejército de África del Feldmariscal Erwin Rommel se desmoronó. Las tropas alemanas e italianas, cercadas en Túnez por el avance combinado de las fuerzas británicas y estadounidenses, se rindieron en masa. Más de 250.000 soldados del Eje depusieron sus armas en el transcurso de apenas unos días. Era la mayor capitulación del Eje hasta ese momento y fue el inicio de un problema logístico que nadie había calculado completamente. Los campos de prisioneros en el norte de África no podían absorber semejante número. Los establecidos en territorio británico, en la propia Gran Bretaña, ya estaban llenos. El gobierno de Churchill llevaba 2 años enviando señales urgentes a Washington. Los aliados necesitaban que alguien más cargara con el peso de custodiar a todos esos hombres. Las instalaciones europeas colapsaban. Los recursos para alimentarlos y mantenerlos eran escasos. Había que encontrar una solución diferente. La solución fue geográfica. Estados Unidos tenía espacio, tenía tierra, tenía kilómetros y kilómetros de pradera, desierto, bosque y campo abierto, y algo más. Los barcos Liberty que llevaban suministros y tropas hacia Europa regresaban vacíos, completamente vacíos. El Departamento de Guerra vio la lógica de inmediato. Llena los barcos de regreso con prisioneros de guerra. Llévalos al otro lado del Atlántico. El océano mismo se convertiría en la valla de seguridad más efectiva jamás construida. Ningún prisionero en su sano juicio intentaría nadar de vuelta a Europa. Pero la decisión tenía otra dimensión que los generales no podían ignorar. En 1943 Estados Unidos llevaba apenas 2 años en guerra. Las granjas del Medio Oeste, del Sur Profundo, del Noroeste del Pacífico, perdían trabajadores a ritmo constante. Los hombres en edad productiva se iban al frente. Las cosechas se pudrían en los campos. Los procesadores de alimentos no encontraban mano de obra. Y había un acuerdo internacional, el Convenio de Ginebra de 1929, que permitía exactamente lo que Estados Unidos necesitaba: hacer trabajar a los prisioneros a cambio de compensación económica. El matrimonio de conveniencia estaba hecho. Las primeras columnas de prisioneros alemanes llegaron a territorio continental estadounidense en agosto de 1942. Al principio eran cientos, luego miles, luego decenas de miles. Para 1944, había 378.898 soldados alemanes distribuidos en aproximadamente 500 campos a lo largo y ancho del país. 500 campos. El número es difícil de visualizar. Estaban en Arkansas y en Arizona, en Nebraska y en Nueva Jersey, en Texas, en Florida, en California, en Michigan, en pequeños pueblos donde la gente jamás había visto un extranjero, y menos aún un alemán. La mayor concentración de campos se ubicó en el sur y el suroeste del país, deliberadamente alejada de las industrias de guerra del noreste. Pero con el tiempo, cuando la demanda de mano de obra agrícola superó toda previsión, los campos proliferaron por todas partes. La mayor parte de estos hombres venían de 2 grandes grupos de capturas. El primero era el Afrika Korps de Rommel, veteranos endurecidos por años de combate en los desiertos del norte de África, muchos de ellos pertenecientes a divisiones de élite como la 14ª División Panzer y la División África. El segundo grupo llegó después de las campañas aliadas en Italia y Francia, a partir de 1944, y era más heterogéneo, más joven, mezclaba veteranos con reclutas de 16 o 17 años capturados en las últimas semanas del colapso alemán. Para muchos de ellos, el viaje en los barcos
fue la primera prueba de que la guerra, tal como la habían conocido, había terminado. Los buques cruzaban el Atlántico en convoyes, con los prisioneros hacinados en las bodegas. Los mareos eran constantes. El calor en verano, insoportable. Algunos hombres vomitaron durante días, pero al llegar a los puertos de la costa este, generalmente Nueva York o Newport News en Virginia, algo cambió. El sargento Helmut Horner, que llevaría un diario detallado de su cautiverio en Estados Unidos, lo anotó con precisión. Desde las ventanillas del tren que los transportaba hacia el interior del país, los prisioneros veían ciudades sin cicatrices, sin ruinas, sin edificios quemados, sin filas interminables de refugiados. Veían automóviles estacionados frente a las casas más modestas. Veían letreros de negocios iluminados, estaciones de gasolina, supermercados abiertos. El contraste con la Alemania o la Italia devastadas por los bombardeos era tan brutal que varios hombres se quedaron en silencio, mirando sin poder articular lo que sentían. La propaganda del régimen nazi había insistido durante años en que Estados Unidos era un país débil, sin recursos, sin disciplina, incapaz de sostener un esfuerzo bélico serio. Lo que veían por esas ventanas de tren les decía otra cosa. Un campo típico de prisioneros de guerra en Estados Unidos no se parecía a lo que el cine haría imaginar décadas después. Había torres de vigilancia y alambres de púas, sí. Había guardias armados, pero había también barracones con suelos de madera, comedores con mesas, bibliotecas improvisadas, canchas de fútbol, talleres, teatros. El Convenio de Ginebra marcaba los estándares mínimos y la oficina del Preboste General, la unidad militar encargada de administrar los campos, se esforzaba en cumplirlos, en parte por convicción humanitaria, en parte por una razón muy práctica. Si los prisioneros alemanes en América eran maltratados, los soldados estadounidenses capturados en Europa podían pagar las consecuencias. El campo estándar se dividía en dos secciones físicamente separadas. Por un lado, el área de la guarnición estadounidense, con sus propios cuarteles, oficinas y almacenes. Por otro, el recinto de los prisioneros, rodeado de alambre y una zona de amortiguación que a menudo incluía canchas deportivas. Dentro del recinto, 4 barracones formaban una semicirculación en torno al comedor, la cantina y las instalaciones administrativas que los propios prisioneros gestionaban bajo supervisión mínima. Esa última frase merece atención. Supervisión mínima. El Convenio de Ginebra establecía que los soldados de rango no estaban obligados a trabajar y los suboficiales podían negarse a tareas no supervisoras. La escasez crónica de personal en la oficina del Preboste General, que recibía sistemáticamente los rechazados y los menos aptos de otras unidades, hacía imposible una vigilancia estrecha. Por eso, la política de facto era la del perímetro, patrullas en vehículos alrededor del alambre, torres de observación en las esquinas y un acuerdo tácito de que el orden interno quedaba en manos de los propios alemanes, y los alemanes se organizaron con la eficiencia que los caracterizaba. Los suboficiales asumieron el control de la vida diaria con una rapidez que sorprendió a los guardias estadounidenses. Las formaciones matutinas, las inspecciones de barracones, el reparto de tareas, el mantenimiento del orden durante las comidas, todo volvió a funcionar según la jerarquía militar alemana, como si los hombres nunca hubieran salido del ejército. El campo de prisioneros se convirtió en un cuartel sin misión de combate. El exprisionero Georg Gärtner, capturado en Túnez en mayo de 1943 como sargento del Afrika Korps, lo describió años después con una frase exacta. Entrar a Camp Hood en Texas fue, dijo, como volver a casa. La disciplina alemana se había recreado sola, con sus órdenes, sus mandos, su jerarquía. El Afrika Korps era una fuerza disciplinada donde todos obedecían como un solo hombre, recordó. Las estructuras paralelas surgieron de inmediato. Eso fue también un problema, porque dentro de esas estructuras paralelas, los elementos más convencidos del ideario nazi encontraron la plataforma perfecta para imponerse. En el campo de Camp Aliceville, Alabama, el más grande del país, con alrededor de 6.000 prisioneros, las tensiones entre grupos ideológicamente enfrentados derivaron en violencia. En Camp Huntsville, Texas, el primer campo establecido en el país, hubo un motín el 25 de noviembre de 1943 que dejó un muerto y varios heridos. El choque era siempre el mismo.
los que querían mantener viva la llama del nazismo dentro del alambre, y los que habían empezado a cuestionarlo o simplemente querían sobrevivir en paz. Los tribunales clandestinos, las palizas nocturnas, los juicios kangaroo que terminaban en condenas sumarias, de todo esto hay registro documentado. A lo largo de toda la red de campos, 14 prisioneros fueron condenados por vigilantes internos por asesinato o provocación de suicidio de compañeros declarados traidores. Cada uno de ellos argumentó, hasta el final, que solo había cumplido con su deber. Las autoridades estadounidenses tendían a interpretar toda violencia interna como expresión del totalitarismo nazi. El análisis era demasiado simple. Los sociólogos Edward Shields y Morris Janovich, que trabajaban para la División de Guerra Psicológica de las Fuerzas Aliadas en Europa, llegaron a una conclusión más matizada. Lo que mantenía unidas a las unidades alemanas, incluso después de la derrota, no era la convicción política, sino la cohesión de grupo. Los soldados exhibían símbolos nazis porque eso era lo que su subcultura militar esperaba de ellos, no necesariamente porque creyeran en cada punto del programa del partido. La lealtad era al camarada, al suboficial, al código de honor del soldado. Cambiar ese código requería mucho más que apartar a los líderes más visibles. Lo que nadie discutía era la calidad de vida material en los campos estadounidenses, especialmente en comparación con el destino que corrían los prisioneros en manos soviéticas. Los hombres de Rommel que se rendían preferían, cuando podían elegir, caer prisioneros de los británicos o los americanos. Ernst Floeter, un soldado que más tarde fue entrevistado en Michigan, lo dijo sin rodeos. Quería ser capturado por los occidentales porque sabía lo que les esperaba a los que caían del otro lado. Las historias del frente oriental circulaban por todos los cuarteles. La brutalidad de los campos soviéticos, las marchas forzadas en pleno invierno ruso, la mortalidad estremecedora. Adelbert Hall, un oficial alemán que sí acabó en manos soviéticas después de Stalingrado, describió décadas después un transporte en tren que duró 18 días, con solo 15 minutos al día fuera del vagón, sin comida suficiente, bajo temperaturas que helaban el metal de los rieles. En los campos estadounidenses, los prisioneros recibían las mismas raciones calóricas que los soldados americanos, entre 2.000 y 3.000 calorías diarias, acceso a servicios médicos, ropa de trabajo y el equivalente en vales de cantina de 80 centavos por jornada de trabajo. Podían comprar cigarrillos, papel, jabón, chocolate. Algunos campos tenían piscinas construidas por los propios prisioneros con sus propios salarios. Había bibliotecas con cientos de títulos, había compañías de teatro que montaban obras de Schiller y de Goethe. Había torneos de fútbol que generaban tanta pasión que los guardias terminaban apostando en las apuestas. Ruth Beaumont Cook, historiadora local de Aliceville, Alabama, recogió el testimonio de Herman Blumhardt, un exprisionero, que describió su primera noche en el campo con asombro genuino. Había llegado esperando maltrato, hambre, trabajo forzado. Encontró barracones ordenados, objetos personales en los estantes, sábanas limpias. Eso calmó mis miedos, dijo. Lo que temía era lo que había visto o escuchado del frente oriental. Lo que encontró fue otra cosa completamente. Todo eso, claro, tenía su precio político, y la cuenta empezó a llegar pronto. En octubre de 1943, un Gallup Poll preguntó a la población estadounidense quién era el principal enemigo del país. El 53% respondió Japón. Solo el 34% dijo Alemania. La guerra en el Pacífico, Pearl Harbor, Guadalcanal, el avance japonés por Asia, dominaba la mente de los americanos de a pie con una intensidad que la guerra en Europa no alcanzaba. Y sin embargo, eran los alemanes quienes comían bistec y tocino en los campos del interior, mientras los esposos y los hermanos de las familias americanas peleaban en los Apeninos italianos. Los periódicos se llenaron de quejas. La más repetida era la del mimos. Un artículo del New York Times describió pilas de jamones jugosos, mantequilla en abundancia, filetes y salchichas en los comedores de los prisioneros. Solo hay un límite a lo que los hombres comen, su propia capacidad, escribió el corresponsal F. G. Aletson Cook. Reciben absolutamente todo lo que pueden guardar de cualquier plato del menú, racionado afuera o no. Otros artículos, publicados en Atlantic Monthly y luego reproducidos en Reader's Digest, comparaban el enfoque americano con el soviético y no salían bien parados.
El argumento de los críticos no era solo emocional, era estratégico. Aquí había casi 400.000 hombres jóvenes que volverían a Alemania después de la guerra. Estarían entre los ciudadanos más activos de la Alemania de posguerra. Lo que pensaran de Estados Unidos, lo que recordaran de su cautiverio, importaba. ¿No era una oportunidad única para moldear sus mentes hacia la democracia, preparar el terreno para que Alemania se convirtiera en un aliado en lugar de un enemigo futuro? Esa era precisamente la línea argumental que los departamentos de Estado y de Guerra presionaban ante Roosevelt. El presidente era escéptico. Había pasado unos meses de niño en una escuela alemana a los 9 años de edad, durante unas vacaciones en Alemania en 1891, y de allí salió con una impresión duradera del militarismo germánico. Para Roosevelt, los alemanes eran un problema cultural de fondo, no simplemente víctimas de sus líderes. Su secretario del Tesoro, Henry Morgenthau, tenía un plan: desmantelar completamente la industria alemana después de la guerra, devolver al país a una economía agraria de subsistencia, sin industria, sin Junkers, sin militarismo posible. El secretario de Guerra Henry Stimson y el secretario de Estado Cordell Hull resistían ese plan. Destruir Alemania era destruir la economía europea. Y además, sin una alternativa positiva que ofrecer a los alemanes, el vacío que dejara el nazismo lo llenaría el comunismo. Ese era el miedo real. El sociólogo Talcott Parsons lo formuló con claridad en un informe para el gobierno. Intentar convertir a los alemanes a la democracia podría empujar a los más desorientados hacia el comunismo, que era infinitamente más peligroso que dejar morir naturalmente al nazismo derrotado. Pero la presión de la opinión pública, alimentada por esos artículos de periódicos sobre prisioneros bien alimentados mientras los soldados americanos morían, resultó políticamente insostenible. Eleanor Roosevelt, que había interrogado personalmente al mayor Maxwell McKnight, jefe de operaciones de los campos, reportó directamente al presidente. Roosevelt, en la primavera de 1944, dio finalmente su aprobación para poner en marcha un programa de reeducación para los prisioneros alemanes en suelo americano. El programa se llamaría oficialmente Special Projects Division, con siglas SPD, y sería una de las empresas intelectuales más ambiciosas, más torpes y más fascinantes que el gobierno de Estados Unidos haya intentado jamás. A principios de 1945, representantes del Congreso por Estados Agrícolas seguían enviando peticiones urgentes al Departamento de Guerra. Necesitaban 100.000 prisioneros más para resolver la escasez de mano de obra. No era una exageración retórica. Los campos de remolacha azucarera en Nebraska, los huertos de melocotones en California, las plantaciones de algodón en Texas, los campos de cebollas en Michigan, los bosques de pulpa en el norte de Wisconsin. Todos dependían de mano de obra estacional que los hombres en edad de trabajar habían abandonado al irse al frente o a las industrias de guerra. El gobierno tenía la ecuación clara. Los agricultores pagaban al gobierno federal la tarifa civil vigente por cada prisionero empleado. En zonas donde la Comisión de Mano de Obra de Guerra había certificado escasez laboral, con el argumento explícito de evitar la competencia desleal con los empleadores que usaban mano de obra civil libre. El gobierno retenía la mayor parte para costear la operación de los campos. Al prisionero se le abonaban 80 centavos diarios en vales de cantina. Y el resultado era un negocio redondo. En 1944 solo la agricultura generó $22 millones para las arcas federales. Los servicios que los prisioneros prestaban en instalaciones militares del propio ejército ahorraron ese mismo año otros 80 millones adicionales. Pero la presencia de esa mano de obra cautiva tenía otra consecuencia que los economistas señalaron discretamente. Mantuvo artificialmente bajos los salarios agrícolas en esas zonas. Si los granjeros del sur de Texas o de la llanura central podían acceder a trabajadores a un coste subvencionado por el gobierno, no tenían incentivo para subir los jornales que ofrecían a trabajadores libres. Los jornaleros civiles, muchos de ellos migrantes latinoamericanos, los braceros que el gobierno mexicano enviaba por acuerdo bilateral, competían en un mercado deprimido por la presencia de prisioneros a los que el Estado pagaba directamente. El sistema funcionó mejor de lo que nadie había anticipado, en parte porque los alemanes resultaron ser trabajadores excepcionalmente eficientes.
Los granjeros de Michigan recordaban con admiración la disciplina de sus empleados prisioneros. Llegaban a tiempo, trabajaban las 8 horas sin quejarse y el propio código de honor militar que los mantenía cohesionados en los campos los hacía también funcionar en grupo con una coordinación que ningún empleador agrícola habría obtenido fácilmente de trabajadores individuales. Pero había una tensión estructural que los administradores del programa resolvieron con pragmatismo y no siempre con elegancia. El Convenio de Ginebra establecía que los prisioneros debían ser protegidos de trabajos peligrosos. En el norte de Michigan, la industria de la pulpa reclamaba brazos para talar árboles. ¿Calificaba la tala como trabajo peligroso? El gobierno estudió las tasas de accidentalidad del sector y concluyó que no. Los prisioneros del Africa Corps, hombres que habían cruzado el Sahara bajo el fuego de la artillería aliada, pasaron sus inviernos americanos cortando pinos en el Pensilvania superior con temperaturas bajo cero. Los campamentos del norte de Michigan, Outrane, Evelyn, Racco, Sidnau, Pori, Wetmore, acogieron a unos 1.250 prisioneros cuando los empresarios madereros habían pedido 3.500. El campo de Evelyn comenzó en 1943. Los informes de las inspecciones gubernamentales no encontraron violaciones del convenio. Lo que sí encontraron fue una queja. Faltaba pastor protestante para los servicios religiosos y no había torneos organizados en las actividades recreativas. El IMCA financió los torneos. El problema del pastor se resolvió más lentamente. La relación entre prisioneros y empleadores fue mucho más allá del intercambio laboral en muchos casos. En Frankenmuth, Michigan, la familia Herzog empleó durante años a varios prisioneros en su granja. Otto Herzog trataba bien a sus hombres, les daba de comer suficiente, los trataba con respeto, mantenía conversaciones. Carl Jung, uno de sus empleados, señaló años después, en una carta, que Herzog era el primer granjero de Frankenmuth que había servido a los prisioneros suficiente comida. También describió, con evidente placer y sin aparente conciencia de que era algo oficialmente prohibido, que había entrado a ver el interior de la casa de granja americana y había hablado con las mujeres de la familia. Las regulaciones del Departamento de Guerra prohibían la confraternización. Los granjeros de Michigan, que necesitaban que la cosecha se recogiera antes de que llegaran las heladas, no siempre encontraban el momento para recordárselo a sus empleados. Cuando la guerra terminó y los hombres volvieron a Alemania, comenzaron a llegar cartas, años de cartas. Jürgen Kracht le escribió describiendo a Alemania como una tierra de frío y hambre, y sus días en Michigan como un paraíso en la tierra por comparación. Le pedía que le mandara fotos de cuando trabajaba en la granja para tenerlas durante los meses difíciles. Contaba que un cigarrillo costaba 6 o 7 marcos, que no había ropa disponible en las tiendas, que la comida era cara. Fritz Kahn, otro exprisionero de la granja Herzog, huyó de Prusia Oriental en invierno convertida en refugiado. Su esposa Hilda escribió describiendo cómo pasaban semanas enteras con pan seco y poca leche, y la ración de una semana tenía que alcanzar para un mes entero. Otto Herzog enviaba paquetes. En un registro de febrero de 1947, el contenido de uno de esos envíos queda anotado con la meticulosidad de un contable. Sopa de fideos de carne, sopa de champiñones, sopa de pollo, sopa gumbo de pollo, sopa de carne de res, miel, queso belveeta, patés en lata, caramelos, salvita, caramelo de mantequilla. Los alemanes le respondían con una gratitud que tocaba algo más hondo que la simple cortesía. Rudi Jirka le dio a su primer hijo recién nacido el nombre de Otto, en honor al granjero que lo había tratado como a un ser humano. En los registros de la Comisión Histórica de Frankenmuth, Otto Herzog figura como padrino del pequeño Otto Jirka. No todos los empleadores eran como Otto Herzog. Helmut Hörner, en su diario de cautiverio, anotó encuentros con granjeros que intentaban hacer trabajar a los prisioneros más allá del horario establecido, con supervisores que amenazaban con sanciones que no tenían autoridad para imponer, con guardias americanos que miraban para otro lado cuando alguien los explotaba en los detalles de trabajo fuera del campo. El sistema era lo suficientemente difuso para que hubiera abusos, sobre todo en zonas remotas donde la supervisión era mínima y la tentación de exprimir a una mano de obra que no podía protestar era grande.
En algunos campos de Texas, los agricultores se quejaban de que los prisioneros no alcanzaban la cuota que alcanzaba una mujer o un niño en el campo de algodón y atribuían el problema al orgullo militar. Soldados que se negaban a trabajar demasiado rápido para no parecer dóciles. Y sin embargo, los relatos de explotación conviven en los registros históricos con relatos de algo que no tenía nombre oficial: normalidad. En Shelby, condado de Oceana, Michigan, los prisioneros dormían en carpas sobre el campo de fútbol del instituto local cuando la temporada de cosecha se alargaba hasta el otoño. La temporada de fútbol americano empezaba en agosto. El equipo del instituto de Shelby tuvo que jugar sus partidos en Hart, en el campo del instituto rival, porque los alemanes ocupaban el suyo. Nadie, al parecer, protestó demasiado. La relación entre prisioneros y la comunidad civil tenía otra capa que los informes oficiales evitaban tratar con detalle: la de los soldados afroamericanos que los custodiaban. El ejército de Estados Unidos estaba segregado. Los soldados negros eran asignados sistemáticamente a tareas de apoyo, custodia y servicio, raramente a combate. Muchos de los guardias de los campos de prisioneros alemanes eran hombres negros que, paradójicamente, vigilaban a prisioneros blancos del ejército de Hitler, quienes en muchos casos recibían mejor trato, acceso a restaurantes y espacios públicos en ciudades del sur, que los propios soldados que los custodiaban. El absurdo no pasó desapercibido para nadie. Algunos prisioneros alemanes señalaron abiertamente la contradicción. El país que los encerraba predicaba democracia e igualdad mientras humillaba a sus propios ciudadanos por el color de su piel. Los guardias afroamericanos, por su parte, establecieron en varios casos vínculos de solidaridad inesperados con los prisioneros, encontrando en el estatus compartido de subordinados un punto de contacto que ninguna política oficial habría predicho. Los que sobrevivieron en la memoria colectiva de las comunidades rurales americanas no fueron estos conflictos. Fueron otras cosas: el olor a fruta fresca en los camiones, el sonido de los prisioneros cantando en alemán mientras viajaban en las plataformas abiertas hacia los campos de trabajo. Lo recuerdan todavía en Shelby, no como una memoria de guerra, sino como el sonido de unos hombres que parecían humanos aunque venían del otro lado del mundo. Una anciana del condado lo resumió en una entrevista de 2018 con la historiadora Abigail Rank, cuando buscaba la palabra exacta para describir lo que los vecinos sentían ante aquellos prisioneros. No se sentían como el enemigo. El mayor general Archer Lerch asumió el cargo de preboste militar general en 1944 y llegó convencido de que el proyecto de reeducación era una gran oportunidad, tanto para los prisioneros como para su propia carrera. Lerch había pasado buena parte de su vida militar como instructor universitario en programas ROTC en Berkeley y Florida. Sabía cómo combinar armas con aulas. Bajo su impulso, el Departamento de Estado y el Departamento de Guerra presentaron el 2 de marzo de 1944 un plan conjunto para la indoctrinación de prisioneros de guerra alemanes. Ese plan, con ajustes menores, se mantendría vigente hasta la disolución del programa en 1946. La premisa del plan era curiosa. Daba por sentado que los prisioneros alemanes eran un pueblo culto, con alto nivel educativo, que respondería a la exposición racional a los valores americanos. El documento describía a los alemanes como patriotas orgullosos con intensa conciencia política y cultura refinada. Era una descripción deliberadamente generosa, diseñada para justificar el enfoque intelectual del programa. Nada de propaganda burda, nada de lavado de cerebro. Solo la presentación honesta y digna de una alternativa mejor. El problema era que esa descripción era en parte una ficción. El sistema educativo alemán dividía a los jóvenes desde los 10 años en dos corrientes: una minúscula élite que accedía a la educación secundaria clásica y una mayoría amplia que pasaba sus años escolares en escuelas de formación técnica vocacional. Para la mayoría de los soldados alemanes en los campos, la palabra democracia era tan abstracta como la palabra cuántica, pero los arquitectos del programa no eran soldados. Eran profesores universitarios movilizados, la mayoría de humanidades, sin experiencia militar significativa y con una formación completamente ajena al mundo de los cuarteles y los campos de internamiento. Cuando necesitaban personal para la Special Projects Division,
Descubrieron que los mejores expertos en cultura alemana ya estaban ocupados en otras empresas del esfuerzo de guerra. Los que conseguían eran, en palabras del historiador Ron Robin, los troopers de la profesión académica, no las estrellas. Competentes, muchos de ellos, pero sin experiencia de ningún tipo con la dinámica de la vida en un campo de prisioneros. El programa comenzó en secreto, por dos razones. Primera, el Convenio de Ginebra prohibía la propaganda explícita contra los prisioneros sin definir demasiado bien dónde terminaba la educación y empezaba la propaganda. Segunda, el SPD temía que si los prisioneros identificaban el programa como un intento de moldear su pensamiento, lo rechazarían por orgullo o por convicción. Así que en su primera fase, entre el otoño de 1943 y la primavera de 1945, el SPD operó encubierto. Su herramienta principal fue el papel impreso. En la sede que llamaban, con cierto humor académico, la fábrica de ideas, un grupo selecto de prisioneros alemanes de tendencias antinazis, trabajando bajo supervisión americana, producía materiales de lectura, preparaba listas de libros aprobados para las bibliotecas de los campos y, sobre todo, editaba un periódico. El 1 de marzo de 1945 salió de las prensas el primer número de Der Ruf. El nombre significa el llamado o la convocatoria. El editorial de apertura invitaba a los prisioneros alemanes a reconocer que tenían su propio periódico, muy por encima de cualquier querella de partido o grupo pequeño, dedicado a fomentar la verdadera cultura alemana y a servir a todos. Los informes de los campos llegaron al jefe de la rama de programas del SPD, el capitán Walter Schönstedt, en los días siguientes. Algunos comandantes de región escribían con cautela optimista. El periódico se vendía bien. El mayor Kresse, de la primera comandancia de servicio, reportó que era señal de éxito el hecho de que displació tanto a los antinazis radicales como a los nazis empedernidos, mientras el centro moderado parecía receptivo. El teniente coronel Edward Davison, director del SPD, no compartía ese entusiasmo. Leyó el artículo de apertura de Der Ruf, titulado Las potencias interiores, y notó que era tan denso y hermético que era prácticamente incomprensible. Escribió a Schönstedt que el periódico necesitaba un tono más ligero, palabras más cortas, menos abstracción, más concreción. Davison tenía razón. El artículo principal del primer número condenaba la masificación del hombre, la tendencia hacia el comportamiento de grupo a expensas del impulso creativo interior debilitado por los ruidosos eslóganes de las sociedades industrializadas modernas. El texto era tan ambiguo que en el campo antinazi de Camp Devens detectaron propaganda nazi oculta en él, mientras que en el campo fuertemente nazificado de Aliceville, Alabama, consideraron que era obviamente antinazi porque contradecía la filosofía nazi de la primacía del Estado sobre el individuo. El mismo artículo estaba siendo atacado simultáneamente desde dos flancos opuestos por razones completamente opuestas. El representante del SPD en Camp Carson envió un informe lapidario. De los 2.000 prisioneros de su campo, quizás 5 o 6 eran intelectuales capaces de entender el periódico. Los demás no lo leían. Tampoco ayudaba la dirección de envío. El periódico no tenía una dirección de campo de prisioneros. Tenía un apartado de correos general. Los prisioneros desconfiaron de inmediato. ¿De qué prisioneros hablaban que vivían como ellos si su dirección postal era un casillero de gobierno? Los editores de Der Ruf eran escritores de verdad. Alfred Anders y Hans Werner Richter, que harían historia literaria en la Alemania de posguerra como fundadores del Grupo 47, la más influyente asociación literaria alemana de la segunda mitad del siglo XX, habían sido recluidos por sus simpatías antinazis en la fábrica de ideas. Eran hombres brillantes con una prosa deliberadamente opaca que discutían con profundidad sobre la culpa colectiva alemana, la emigración interior, los escritores que se quedaron en Alemania bajo el nazismo, el significado de la derrota. Temas que fascinaban a un minúsculo sector intelectual de los campos y que dejaban completamente indiferente al resto. El soldado raso alemán quería saber si sus padres habían sobrevivido los bombardeos. Quería leer sobre el fútbol. Quería noticias de su ciudad natal. Quería saber si su casa seguía en pie. Der Ruf le hablaba de Goethe y de la arquitectura del Bauhaus como símbolo de la República de Weimar.
En julio de 1945, el equipo editorial ofreció su renuncia colectiva. Entre sus razones adujo que veían con enojo cómo otros prisioneros menos cooperativos eran repatriados antes que ellos. El SPD no aceptó la renuncia. The Roof siguió publicándose hasta el cierre del programa. Si The Roof era el vehículo estelar del programa, los libros y las películas eran sus aliados secundarios. Ambos generaron polémicas que iluminan, de manera indirecta, algo sobre cómo funcionaba América en tiempo de guerra. El SPD lanzó en 1945 la Bucherreihe Neue Welt, la colección Nueva Mundo, una serie de libros en alemán vendidos exclusivamente en las cantinas de los campos. La premisa era la del canon intelectual de los grandes libros, exponer a los prisioneros a textos capaces de despertar su sentido crítico y prepararlos para la democracia. Howard Mumford Jones, el reconocido profesor de la Universidad de Harvard que se había incorporado al SPD, fue el encargado de supervisar la selección literaria. La lista resultante era curiosa. De los 24 libros de la lista original, solo 5 eran de autores americanos. Entre los autores alemanes seleccionados, todos eran exiliados del Tercer Reich. Thomas Mann, con 3 libros, encabezaba la lista. Franz Werfel, Erich Maria Remarque, Karl Zuckmayer, Arnold Zweig, todos habían abandonado Alemania. Ninguno representaba la llamada emigración interior, el grupo de escritores que se habían quedado bajo el régimen y argumentaban haber resistido pasivamente desde dentro. El criterio de selección era tan político como literario. Los autores incluidos no solo eran antinazis, habían expresado públicamente valoraciones positivas de Estados Unidos durante su exilio. Thomas Mann vivía en California cuando fue elegido. Franz Werfel también. Werfel, que había comenzado su vida americana como un crítico incómodo del materialismo anglosajón, se había transformado en uno de sus defensores más cálidos. Su novela La canción de Bernadette fue seleccionada por el Book of the Month Club americano. Se llevó al cine en Hollywood en 1943 y convirtió a Werfel en un fenómeno popular en un país que raramente prestaba atención a la literatura centroeuropea. La admiración era recíproca y el SPD la aprovechó. Entre los americanos, la lista era igualmente reveladora. Hemingway estaba con Por quien doblan las campanas, elegida en parte porque su héroe Robert Jordan nunca mostraba un compromiso ideológico inquebrantable incluso mientras combatía por la causa comunista en España. Estaba también Wendell Willkie con Un Mundo, el relato de su gira mundial de 1942, que describía un futuro de paz global basado en la interdependencia. Y estaba William Saroyan con La comedia humana, elegida principalmente porque pintaba una América sin divisiones de clase, donde los ricos y los pobres, los viejos protestantes y los nuevos inmigrantes convivían en armonía dentro del mismo aula de escuela. Pero la selección tenía un agujero que los propios editores del programa reconocían sin resolverlo. La lista ignoraba completamente al escritor americano más popular en Alemania antes de la guerra. Jack London había vendido más de 30 millones de ejemplares en el mercado alemán entre las 2 guerras mundiales. Sus aventuras de hombres duros en territorios extremos tenían un atractivo transideológico. Los socialistas lo leían por sus simpatías de clase, los jóvenes por el espíritu aventurero, y los nazis por la imagen del anglosajón físicamente superior que aparecía en varias de sus obras. El régimen nazi no lo había prohibido. Eso fue precisamente lo que lo eliminó de la lista del SPD. Si Goebbels no lo había censurado, era sospechoso por defecto. Howard Mumford Jones no tardó en plantear objeciones al propio programa que supervisaba. En un artículo publicado en el New York Times, mientras aún trabajaba para el SPD, cuestionó la premisa fundamental de que la literatura podía servir como puente cultural. Razonó con un ejemplo histórico concreto. En el siglo XVIII existió una cultura cosmopolita genuinamente compartida entre Horace Walpole, Federico el Grande, Catalina la Grande, Benjamin Franklin y Voltaire. Pero eso no era interculturalidad. Era simplemente que todos esos individuos, a pesar de sus diferentes nacionalidades, eran productos de un mismo sistema literario y filosófico. La misma obra producía lecturas completamente distintas en mentes formadas en tradiciones diferentes.
Ni Goethe ni Hemingway iban a generar el mismo efecto en un soldado raso alemán de 21 años criado bajo el nazismo que en un lector universitario americano de Boston. Las películas generaron un conflicto diferente y mucho más agudo. El director del SPD propuso originalmente reservar el cine para documentales educativos y científicos. Pero los prisioneros se desvivían por ver cualquier cosa que se proyectara en las pantallas improvisadas, pagando 15 centavos de su salario diario, más de un tercio de sus ingresos diarios, sin quejarse. Para finales de septiembre de 1945, 4 meses después de que se estableciera el circuito controlado, el SPD reportó más de 3 millones de admisiones totales, un promedio de unas 10 películas por prisionero. El problema fue que los comandantes de campo locales, antes de que el SPD estableciera ese circuito controlado, proyectaban películas al azar: Lady Scarface, Playgirl, Millionaire Playboy, Wolfman, Boy Slaves, Dead End, 7 Miles from Alcatraz. Las comedias de gángsters, los thrillers de serie B, las historias de criminales que ascendían en la escala social a punta de pistola, y en particular las que mostraban a mujeres y niños como víctimas o protagonistas del crimen. Los suboficiales nazis más intransigentes usaban esas proyecciones como evidencia. Miren, decían a sus camaradas, la propaganda nazi tenía razón. América es un lugar de crimen, corrupción y decadencia. El SP tenía sus propias razones para preocuparse por ese catálogo de películas, pero no exactamente las mismas. Para los educadores del programa, lo perturbador no era la violencia en sí. El circuito oficial que ellos mismos establecieron después incluyó docenas de westerns y películas bélicas con abundante dosis de acción armada, sino la imagen social que transmitían esas películas baratas. Lady Scarface y Playgirl mostraban a mujeres como protagonistas del crimen organizado. Boy Slaves mostraba a niños convertidos en delincuentes por un sistema que los había abandonado. En la lógica cultural de la época, la mujer y el niño no eran individuos complicados que cometían errores personales, eran símbolos del estado de la sociedad. Si las mujeres y los niños eran criminales, la sociedad estaba podrida en sus cimientos. La respuesta fue establecer un circuito centralizado y preparar sinopsis en alemán de cada película antes de la proyección para encuadrar el mensaje correcto. El capitán Otto Englander, oficial a cargo de la rama cinematográfica del SPD, fue el arquitecto de ese sistema. Sus sinopsis no eran resúmenes neutrales, eran interpretaciones dirigidas. Para cada escena potencialmente problemática, el texto alemán explicaba lo que los prisioneros debían ver en ella y por qué eso era evidencia de los valores democráticos americanos y no de su degeneración. La película que más trabajo le dio a Englander fue Frisco Kid de Warner Brothers, de 1935, una historia de gángsters en San Francisco ambientada a finales del siglo XIX. Englander la defendió ante sus superiores explicando que el personaje del Kid, al ser finalmente detenido, decía: «Algún día volveré y ayudaré a construir en lugar de destruir». Era una frase menor en una película de serie B, pero para Englander era el corazón del mensaje que los prisioneros debían llevarse a casa. El caso más intenso fue el de Harry Warner, el fundador de Warner Brothers y uno de los hombres más respetados de la industria cinematográfica americana. Warner era judío y tenía familia directa que había sobrevivido los campos de concentración. Cuando se enteró de que el SPD quería usar películas de su estudio para entretener a prisioneros alemanes, escribió al teniente general W. de Steyr una carta encendida. «Estas personas han sido entrenadas para creer que somos blandos, idiotas de cabeza confusa», escribió. «Han sido enseñados a creer que su crueldad y brutalidad es una virtud y que nuestra humanidad es una falla». Y añadió en mayúsculas: «Y nosotros queremos entretenerles». Warner era alguien cuyo peso político no podía ignorarse. Su estudio había estrenado Confessions of a Nazi Spy en 1939, la primera película abiertamente antinazi de Hollywood, que fue prohibida en más de 20 países. Cuando el Comité de Comercio Interestatal del Senado investigó en 1941 si la industria cinematográfica estaba haciendo campaña para arrastrar a Estados Unidos a la guerra, Warner Brothers fue el blanco principal de las acusaciones.
Warner había apostado su capital político en la lucha contra el nazismo antes de que el gobierno americano lo hiciera, y ahora el mismo gobierno le pedía que pusiera sus películas al servicio de entretener a los soldados de Hitler. La negociación fue tensa. Warner se reunió con el director del SPD, Edward Davison, y amenazó con llevar su queja directamente al presidente Truman, con quien mantenía relación personal. Acabó cediendo en algunos títulos y exigiendo la retirada de otros. El SPD retiró las películas más objetadas y prometió producir material documental sobre las atrocidades alemanas para equilibrar la balanza. El documental se produjo, pero a cámara lenta. Las rivalidades entre departamentos del ejército, el cuerpo de señales, que supervisaba los medios audiovisuales, veía el proyecto del SPD como una invasión de su territorio, retrasaron el lanzamiento hasta mediados de septiembre de 1945. Para entonces todos los campos ya habían recibido de otras fuentes metraje de los campos de concentración liberados. La secuencia de documental producida conjuntamente por el SHAEF con imágenes de Bergen-Belsen, Dachau y Buchenwald. Los prisioneros habían visto ya esas imágenes y habían llegado a sus propias conclusiones sobre si creerlas o no. El resultado neto del programa cinematográfico fue, paradójicamente, el más honesto de todos los experimentos del SPD. Los prisioneros iban a verlo todo con voracidad. Procesaban las películas a través de sus propios filtros y salían del cine con las mismas convicciones que traían, pero habían estado 3 horas sin pensar en el alambre. Para algunos, eso era suficiente. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió. Al día siguiente, exactamente un día después del fin de la guerra en Europa, el SPD estableció la Escuela Administrativa Experimental para prisioneros de guerra alemanes seleccionados en Fort Kearny, Rhode Island. La guerra había terminado. La pregunta ahora era qué hacer con casi 400.000 prisioneros que pronto tendrían que volver a casa. La respuesta del SPD fue convertir la urgencia en oportunidad. El Departamento de Guerra fijó el 31 de marzo de 1946 como fecha límite para la repatriación de todos los prisioneros. Quedaban menos de un año. Con esa cuenta atrás como fondo, el SPD pasó de la fase encubierta a la fase abierta y de la sutileza intelectual a los cursos de choque en democracia. Howard Mumford Jones fue designado director de la escuela experimental y diseñó el currículo personal. Un semestre de 60 días con todos los elementos de un campus universitario americano. Conferencias diarias de historia alemana y civilización americana. Grupos de discusión matutinos con el formato del seminario universitario. Exámenes parciales y finales. Trabajos escritos calificados por asistentes prisioneros seleccionados. Coloquios con profesores invitados de las universidades de la Ivy League, Arnold Wolfers de Yale, Robert Ulrich y Carl Vietor de Harvard. La lista de invitados era impresionante. El contenido era ambicioso. Los resultados fueron ambiguos. De los 100, estudiantes inscritos originalmente 73 llegaron a la ceremonia de graduación el 6 de julio de 1945. Jones presentó un informe final que mezclaba satisfacción con autocrítica devastadora. La selección de estudiantes había sido caótica. Muchos llegaron sin el nivel académico suficiente para seguir un programa universitario. Nadie había verificado que la mayoría de las administraciones militares aliadas en Alemania rechazaban automáticamente a cualquier persona con vínculos, por tenues que fueran, con organizaciones afiliadas al partido nazi, lo que excluía a sindicalistas, miembros de gremios profesionales, participantes en organizaciones juveniles. Los graduados de Fort Kearny llegaron a la Alemania ocupada con sus diplomas y descubrieron que nadie sabía quiénes eran ni los quería. La escuela experimental fue el laboratorio. Fort Getty y Fort Wetherill, ambos en Rhode Island, fueron los proyectos a escala. El primero albergaba el Proyecto 2, la escuela administrativa de élite para los prisioneros más prometedores. El segundo, el Proyecto 3, era la escuela de policía, dedicada a formar cuadros para apoyar a las fuerzas de ocupación aliadas en Alemania. De 17.883 candidatos examinados para ambos proyectos, 14.172 fueron rechazados. Solo 455 ingresaron a la escuela administrativa y 488 a la de policía. Algunos pasaron por la prueba del polígrafo. El criterio de selección añadió una novedad reveladora.
Quedaban excluidos los prisioneros con antecedentes o tendencias comunistas. No comunistas, sino comunistas. El adjetivo indefinido era suficientemente amplio para eliminar a cualquiera con simpatías de izquierda, historia sindical o lecturas sospechosas. El programa que enseñaba democracia aplicaba, en su propio proceso de admisión, una purga ideológica. La tensión explotó en el verano de 1945. El mayor general Lerch, mientras Davison y Schoenstedt estaban temporalmente destinados en Europa para establecer un programa similar en Francia, ordenó el traslado de la sede del SP de Nueva York a Washington y aprovechó la ausencia de los jefes del programa para iniciar una purga de lealtad entre el personal docente. Varios oficiales fueron destituidos o reasignados por razones vagas de seguridad. El mayor Maxwell McKnight, director en funciones del SPD, recibió la destitución de su adjunto sin aviso previo y presentó su renuncia. Howard Mumford Jones, que llevaba años de carrera académica honorable, también renunció, escribiendo al general Lerch que no entendía por qué hombres ya autorizados por las autoridades americanas necesitaban ser investigados de nuevo. La reunión de despedida para Jones, el 6 de agosto de 1945, fue monitoreada en secreto por el ayudante personal del general Lerch, el mayor Gemmill, que luego escribió en su informe que escuchó muchos chistes sobre «todos son comunistas», pero que nadie habló en serio de comunismo ni de lealtades. Su conclusión personal: ninguno de los presentes era comunista. Lerch se fue a Corea en octubre de 1945, nombrado gobernador militar americano. Murió allí de un ataque al corazón, llevado según quienes lo conocían por el estrés de un cargo que lo superaba. Antes de morir hizo amenazar de arresto a periodistas y escritores que perturbaban el orden público en Corea. El hombre que había purgado de izquierdistas un programa de democracia terminó suprimiendo la libertad de prensa en su siguiente destino. Davison, al regresar, devolvió los puestos a quienes los habían perdido, y con la salida de Lerch, el programa liberal fue restaurado en sus líneas originales. El 4 de enero de 1946, en Fort Eustis, Virginia, comenzó el primer ciclo de lo que el SPD llamó el programa de orientación. Era la última apuesta del programa de reeducación, y la más ambiciosa en términos numéricos, semanas de 6 días para grupos de prisioneros seleccionados antes de su repatriación a Alemania. El sistema de selección clasificó a los prisioneros en 3 categorías: blancos, grises y negros. Los blancos entraban directamente a Fort Eustis. Los negros eran devueltos a sus campos. Los grises pasaban por exámenes adicionales, incluyendo en algunos casos el polígrafo. El 70% de los prisioneros quedó automáticamente descalificado. En la Alemania nazi, casi cualquier empleo, sindicato, organización juvenil o asociación profesional tenía alguna vinculación con el Estado y por extensión con el partido. Ser miembro de las juventudes hitlerianas era motivo de descalificación, aunque la afiliación era obligatoria para todos los jóvenes alemanes. Los que superaban los filtros llegaban a Fort Eustis como individuos sueltos, sin sus compañeros habituales, sin la jerarquía militar que los había sostenido durante años. Se les pedía que se quitaran todos los distintivos de rango. Eran asignados a grupos de manera aleatoria, sin importar su especialidad ni su historial. El propósito era exactamente ese: disolver las estructuras de grupo que tanto habían resistido los esfuerzos de reeducación en los campos regulares. El programa de 6 días era denso. El primer día comenzaba con una conferencia titulada «El modo de vida democrático», que explicaba con cuidado que la democracia americana no era un conjunto de principios abstractos ni el resultado de grandes mentes filosóficas. Era una actitud mental, un conjunto de suposiciones prácticas sobre la convivencia. Las diferencias de opinión son naturales, inevitables, decía el texto del curso. Pero la convicción honesta no puede convertirse en obstinación ciega. El secreto americano era el compromiso, la disposición a ceder algo para que algo avanzara. La geografía de Estados Unidos ocupaba un lugar prominente en las conferencias. T.V. Smith, filósofo de la Universidad de Chicago y antiguo director del programa de reeducación para las fuerzas de ocupación en Italia, sostenía que la distancia física entre los poderes americanos había impedido históricamente la concentración del control.
Era una tesis peculiar, pero servía para el propósito de mostrar que la democracia americana no era el resultado de virtudes innatas, sino de accidentes geográficos que cualquier nación podía replicar si distribuía el poder con suficiente inteligencia. Las conferencias sobre historia alemana, a cargo del historiador Henry Ehrman, empezaban con un dato que resultaba siempre impactante. La mayoría de los prisioneros no sabía quién había sido Hugo Preuss, el autor principal de la Constitución de Weimar. El 57% de los estudiantes del programa de élite era incapaz de nombrarlo. El 41% de los graduados universitarios tampoco. El 50% no conocía el nombre de Karl Schurz ni podía nombrar a un solo líder socialdemócrata anterior a la Primera Guerra Mundial. La educación del Tercer Reich había borrado metódicamente la memoria de la Alemania democrática. Ehrman construía su curso alrededor de ese vacío. Mostraba que la democracia no era un producto de importación anglosajón, sino que había tenido raíces genuinas en la tradición alemana, especialmente en los gobiernos locales y los sindicatos de la República de Weimar. Lo que había fallado era el mecanismo de compromiso, la disposición a ceder y negociar. Los alemanes, argumentaba, habían tenido un sistema democrático que funcionaba en niveles bajos de la política y lo habían abandonado cuando los principios inflexibles de sus líderes convirtieron un conflicto reprimible en uno irreprimible. Las películas complementaban las conferencias. Una noche proyectaban Abe Lincoln en Illinois, la adaptación cinematográfica de la obra teatral de Robert Sherwood sobre el joven Lincoln, para mostrar cómo la democracia americana había producido líderes capaces de guiar al país incluso a través de la guerra civil. Otra noche mostraban La Séptima Cruz, adaptación de la novela de Anna Seghers sobre un antinazi que escapa de un campo de concentración y es ayudado por ciudadanos ordinarios. Esta última película era especialmente incómoda para los prisioneros porque atacaba directamente el argumento más socorrido de la defensa alemana. Éramos hombres pequeños y no podíamos hacer nada. El protagonista de La Séptima Cruz era exactamente ese hombre pequeño, y en la película decidía ayudar aunque sabía el riesgo que corría. Solo el 30% de los prisioneros en Fort Eustis dijeron que el mensaje de esa película les parecía bien. El 55% guardó silencio, el 15% protestó abiertamente. El 23 de julio de 1946, 23.142 prisioneros habían completado el programa de Fort Eustis. La ceremonia de graduación de cada ciclo incluía la lectura colectiva de un poema de Stephen Vincent Bennett, una oración por las Naciones Unidas, que pedía a los prisioneros que se sintieran parte de un mundo donde la opresión de unos fuera la opresión de todos. Había graduados que aplaudían con genuino entusiasmo. Había otros que miraban al suelo. En la primavera de 1946, mientras los prisioneros esperaban en los centros de embarque para ser enviados a Europa, el ejército realizó una encuesta masiva a más de 22.000 hombres. Los resultados, publicados en una rueda de prensa con optimismo oficial, eran impresionantes. El 78% rechazaba la idea de que los individuos existen solo para servir al Estado. Solo el 6% seguía creyendo que los alemanes eran una raza superior destinada a dominar el mundo. El 83% de los hombres de entre 36 y 40 años decía no estar dispuesto a pelear la misma guerra de nuevo si supieran que iban a sobrevivir. La democracia era el sistema de gobierno preferido. El SPD declaró que había logrado convertir al 61% de los internos de una posición neutral a un aprecio positivo por la democracia. La rueda de prensa no mencionó otros resultados de la misma encuesta. El 57% de los encuestados atribuyó al menos parte de la responsabilidad por las desgracias que habían llevado a Alemania a la guerra a los judíos. Un 10% adicional no respondió esa pregunta. Solo el 30% aceptaba como verdad los informes sobre los campos de concentración y las atrocidades nazis. Los demás los descartaban como propaganda aliada. Incluso entre los graduados de Fort Eustis, el grupo más selectamente filtrado del programa entero, el 10% seguía creyendo que los judíos eran en parte responsables de las calamidades de Alemania.
Los sociólogos Donald McGranahan y Morris Janowitz, que habían administrado una encuesta similar a prisioneros alemanes en campos franceses bajo administración americana, ofrecieron una interpretación más austera. Las respuestas democráticas, argumentaban, no eran señal de conversión. Eran señal de que los prisioneros habían aprendido cuáles eran las respuestas que sus captores querían escuchar. Eran la manifestación de la misma obediencia ciega que los había hecho seguir a Hitler. Ahora seguían a sus nuevos amos con la misma facilidad. Son jóvenes totalitarios en busca de liderazgo, escribieron. Ahora repiten lo que consideran las opiniones oficiales de sus amos actuales. El capitán William Moulton, uno de los ex-instructores del programa, viajó a Alemania en 1947 para hacer un seguimiento de los graduados de los proyectos de élite. Encontró un panorama descorazonador. Los mejores egresados del Proyecto 2 en Fort Getty, los que se suponía iban a convertirse en cuadros democráticos para la Alemania de posguerra, habían llegado al gobierno de ocupación americano y descubierto que nadie sabía quiénes eran. Nadie los esperaba. Las administraciones militares aliadas no tenían ninguna instrucción de favorecerlos ni darles puestos de responsabilidad. Muchos describían el gobierno de ocupación como una dictadura militar y se sentían avergonzados de tener que explicar a otros alemanes que los americanos no son realmente así. Moulton escribió confidencialmente a sus antiguos colegas del SPD. El panorama era el de hombres alienados, decepcionados, sin red de apoyo, sintiéndose como marginales tanto en la nueva Alemania como en el proyecto americano que los había formado. El capitán Robert Kunzig fue uno de los oficiales del SPD que acompañó el primer grupo de repatriados directos desde Fort Eustis hasta Alemania en la primavera de 1946. El barco cruzó el Atlántico. Ancló en Le Havre, Francia. Los prisioneros subieron a un tren. El tren avanzó hacia el este. Kunzig lo describió así. Cuando el tren se acercó a la frontera, en la región del Sarre, percibí una tensión en los hombres. Podía verla en sus ojos. Se agolpaban en las puertas para ese primer vistazo. Entonces vieron, y lo recordarán para siempre. Ruina, desolación y destrucción enmarcadas en esa puerta abierta. El único sonido era el grito solitario de la locomotora lejana. Uno de los prisioneros se llamaba Hans. Su casa estaba en el siguiente pueblo, en una pequeña calle cerca de las vías. El tren dobló una curva. Kunzig escuchó que el hombre soltaba un jadeo. La casa no estaba. El pueblo tampoco, solo montículos de escombros. El SPD gastó años tratando de moldear el pensamiento de estos hombres con libros de Hemingway y Schiller, con películas de Gary Cooper y debates sobre la Constitución de Weimar. Lo que realmente cambió la Alemania de posguerra no fue ningún curso de democracia. Fue eso, la visión desde la ventana del tren, la destrucción total, el fin de todo lo que había sido. Las ciudades que habían creído invencibles convertidas en paisajes lunares. El nazismo no sobreviviría en las ruinas porque no quedaba nada donde anidar. Un nuevo orden tendría que construirse desde el nivel del suelo. Helmut Hörner, el sargento que llevó un diario de su cautiverio en América, lo escribió al llegar a casa. El signo de nuestro tiempo son las ruinas. Rodean nuestras vidas. Forran las calles de nuestras ciudades. Son nuestra realidad. El escritor Hans Werner Richter, ex miembro de la fábrica de ideas del SPD, lo formuló de manera más directa. Las ruinas no eran el cementerio del pasado, eran el punto de partida obligatorio del futuro. Aquí viene la parte que los comunicados oficiales del SPD omitieron sistemáticamente. De los aproximadamente 380.000 prisioneros alemanes que estaban en suelo americano al final de la guerra, solo unos 25.000, los graduados de los programas de reeducación de élite, fueron repatriados directamente a Alemania. El resto fue enviado primero a Europa Occidental como mano de obra para la reconstrucción. Francia, devastada por años de ocupación y combate, reclamó con insistencia prisioneros alemanes para sus minas de carbón, sus astilleros y sus campos. El acuerdo era parte de las reparaciones de guerra. Gran Bretaña también recibió contingentes. Solo en 1947 y 1948, cuando las potencias occidentales empezaron a entender que necesitaban a los alemanes como aliados en la Guerra Fría que se avecinaba, se aceleró la repatriación definitiva.
Para los prisioneros, la noticia de que no volvían directamente a casa sino a los campos de trabajo franceses fue una sacudida que estuvo a punto de destruir todo lo que el SPD había construido. El mayor Paul Neuland, jefe de la rama de servicio de campo del SPD, envió una nota urgente a sus superiores. Los prisioneros estaban atónitos, se habían vuelto indiferentes a todo, y los nazis más duros se paseaban por los barracones diciendo «se los dije». La reacción de algunos comandantes de campo no ayudó. Les explicaron a los prisioneros que ese cambio de planes no era una infracción real de sus derechos, porque no son ciudadanos libres y como tales no tienen derecho a la plena realización de los principios democráticos. La ironía era aplastante. El programa que había pasado meses enseñando democracia y derechos individuales invocaba ahora la condición de prisioneros para negarles esos mismos derechos. Hans Schmid, uno de los prisioneros que había trabajado en Michigan para la familia Bishop, escribió desde un campo francés en septiembre de 1947, describiendo trabajos en minas, mala salud y escasez de comida. Gerolf von Schönborn, que había trabajado para Otto Herzog en Frankenmuth, pasó también por los campos franceses. En su carta al granjero alemán-americano, describió la falta de alimentos y agradeció un paquete que contenía galletas caseras, cigarrillos, chocolate, jabón y comida enlatada. La imagen es la que es. Hombres que habían vivido en campos americanos con acceso a cantinas, películas y canchas de fútbol, escribiendo desde campos franceses pidiendo jabón. El contraste fue notado por los propios prisioneros. Comparar los campos americanos con los franceses o con los soviéticos era inevitable. Y el resultado, paradójicamente, reforzó algo que ningún libro de democracia había conseguido: una admiración genuina hacia la manera americana de hacer las cosas, no por los argumentos del profesor, por la experiencia. El 21 de septiembre de 1945, 3 meses y medio después de la rendición de Alemania, un sargento del Afrika Korps llamado Georg Gärtner cortó el alambre de púas del campo de Min en Nuevo México y saltó a un tren de carga que pasaba por allí cada 2 días. Gärtner era de Schweidnitz, en Silesia, nacido el 18 de diciembre de 1920. Había servido en la 14ª División Panzer bajo el mando de Rommel. Había sido capturado en Túnez en mayo de 1943 y enviado a Estados Unidos. Hablaba inglés con fluidez, lo que le daba una ventaja enorme para sobrevivir en libertad, y tenía una razón poderosa para no querer ser repatriado. Silesia, su tierra natal, había quedado del lado soviético de la nueva Europa. Volver significaba volver a una realidad que ya no existía. El tren lo llevó a California. Trabajó como jornalero agrícola en el Valle de San Joaquín, recogiendo frutas. Fue ascendiendo en la escala social con una habilidad que habría parecido ficción novelesca si no hubiera sido verdad. Cambió su nombre a Dennis Wiles. Se convirtió en instructor de esquí, luego en instructor de tenis. Organizó torneos de tenis benéficos para celebridades. Se fotografió con Elizabeth Taylor y Robert Stack. Se casó en 1964 con una mujer americana que no sabía nada de su pasado. Se mudó al menos 20 veces, mantuvo su secreto durante 40 años. En algún momento de los primeros años 80, Gärtner leyó un libro del historiador Arnold Kramer, de la Universidad de Texas A&M, titulado Nazi Prisoners of War in America. El libro era serio, académico, bien documentado. Gärtner llamó al autor desde un teléfono público, se identificó como Dennis Wiles y dijo que había disfrutado el libro. La conversación se alargó. Eventualmente, Gärtner reveló quién era en realidad. Kramer y Gärtner llegaron a un acuerdo. Escribirían juntos su historia y Gärtner se entregaría una vez publicado el libro. El libro se llamó Hitler's Last Soldier in America. El 11 de septiembre de 1985, Georg Gärtner, de 64 años, se presentó ante las autoridades de inmigración en San Pedro, California, y se entregó llorando ante las cámaras de televisión. Las autoridades lo liberaron de inmediato, remitiendo su caso a la oficina de Denver. Dado su matrimonio de 21 años con una ciudadana americana, sus posibilidades de quedarse en Estados Unidos eran buenas. Murió el 30 de enero de 2013 en Longmont, Colorado. Su historia es el epílogo más preciso de toda la empresa. Un hombre que pasó 40 años viviendo la vida americana
invisible en ella, formando una familia, construyendo una carrera, sin haber pasado por ningún programa de reeducación, sin haber escuchado ninguna conferencia sobre los principios de la democracia, y que al final no quería irse. La respuesta honesta es: nadie lo sabe con certeza, y probablemente la pregunta está mal formulada. El propio Henry Ehrman, el historiador que diseñó los cursos de historia alemana del SPD y que era, de todos los educadores del programa, el más reflexivo y el menos propenso al autoengaño, publicó un artículo en Social Research poco después de que el programa se disolviera. Admitió que los prisioneros mostraron durante los cursos una incapacidad general para conducir un debate ordenado, que la mayoría era incapaz de escuchar opiniones divergentes sin agitarse en exceso, y que los efectos medibles del programa sobre la mentalidad de los internados eran, en el mejor caso, ambiguos. La única investigación de seguimiento sistemática que se hizo fue la del capitán Moulton en 1947, que contactó a unos 500 graduados de los proyectos de élite en la zona de ocupación americana. El resultado ya lo conocemos: hombres alienados, ignorados por el gobierno de ocupación, con una sensación aguda de haber sido formados para un papel que nadie les había reservado. La comparación con el programa británico aporta perspectiva. Gran Bretaña tuvo más de 400.000 prisioneros alemanes en sus islas, los últimos de los cuales no fueron liberados hasta la primavera de 1948. El programa británico de reeducación, la división de prisioneros de guerra de la Oficina de Exteriores, fue mucho más modesto en sus objetivos y mucho más sofisticado en sus métodos. Los británicos no intentaron fabricar demócratas convencidos. Intentaron inducir cambios de comportamiento dentro de los propios campos, apostando a que los cambios profundos vendrían solos con el tiempo. Su periódico, Die Wochenpost, tenía las últimas noticias en la portada y una sección completa de anuncios de personas buscando a sus familias perdidas. Sus graduados del centro Wilton Park no eran repatriados. Volvían a los campos para actuar como levadura desde dentro. Llegaron, según los informes de los centros de repatriación, a convencer a muchos soldados de rango de que sus oficiales habían tenido acceso a información sobre el verdadero carácter del nazismo y no habían actuado en consecuencia. Erosionaron el edificio desde abajo. Ninguno de los dos programas cambió a Alemania de manera decisiva. Lo que cambió a Alemania fue lo que vio Georg Gärtner desde la ventana del barco que lo llevaba al campo en 1943, y lo que vio Hans Schmidt desde la ventana del tren que lo llevaba a casa en 1946. La diferencia entre un país que no había sido bombardeado y un país que había sido reducido a escombros. La destrucción del orden antiguo, la imposibilidad física de reconstruir lo que había sido, el hambre y el frío que pasaron millones de alemanes en los años inmediatamente posteriores a la guerra. Eso fue lo que desacreditó al nazismo de manera duradera, mucho más que cualquier clase sobre democracia. El historiador Ron Robin, cuyo estudio sobre el programa del SPD es el más completo disponible, lo formuló de esta manera: la magnitud de la derrota, el desmembramiento de Prusia, la destrucción de la clase Junker y la división del país en dos campos ideológicos distintos son algunas de las explicaciones más convincentes de la rápida disipación del nacionalsocialismo y la aceptación de los valores occidentales en partes significativas de la sociedad alemana. La clase de democracia importaba, pero los escombros importaban más. La red de campos de prisioneros alemanes en Estados Unidos duró, en la práctica, desde 1942 hasta principios de 1946. En ese lapso, la economía agrícola del país fue sostenida en buena medida por esa fuerza laboral cautiva. En 1944 alone, la empresa reportó $22 millones en ingresos para el Tesoro Federal, más 80 millones adicionales en ahorros por servicios en instalaciones militares. Los efectos más duraderos fueron los menos medibles. En decenas de comunidades rurales de Michigan, Nebraska, Texas, Alabama, Florida y Wisconsin, la presencia de esos hombres dejó sedimentos en la memoria colectiva. Familias que guardaron cartas recibidas entre 1946 y 1950. Granjeros que enviaron paquetes de comida a familias en Alemania que no tenían nada.
nietos de aquellos granjeros que escucharon de sus abuelos historias de prisioneros que cantaban en alemán desde los camiones abiertos. En el campo de Aliceville, Alabama, el mayor del país, los prisioneros construyeron un elaborado modelo del Ayuntamiento de Hamburgo en madera para la Navidad de 1944. Tenía 12 pies de alto. Era una obra de artesanía militar que sus autores sabían que quedaría atrás cuando los deportaran. Lo hicieron igual. En Frankenmuth, Michigan, un hombre alemán que volvió a casa y nombró a su hijo recién nacido con el nombre de su empleador americano. En Oceana County, Michigan, una anciana que en 2018, 73 años después, seguía buscando las palabras para explicar que aquellos hombres no se sentían como el enemigo, y que lo que más recordaba era el sonido de su canto mientras pasaban por la calle del pueblo en camiones abiertos, en un idioma que nadie entendía, hacia unos campos que no eran suyos. Y en San Pedro, California, el 11 de septiembre de 1985, un hombre de 64 años con 40 años de vida americana encima, entregándose a las autoridades con lágrimas en la cara, cerrando la última página de una historia que nadie contó durante décadas y que habla, como pocas cosas, de lo que puede salir cuando el más poderoso y el más derrotado se encuentran en el mismo territorio y tienen que, de algún modo, entenderse.